del orden del día. 4. Proyecto de resolución a favor de la seguridad social remitido mediante memorando número AN-ABJE 2021-0051M. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Joel Abad. No he pensado. Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas. El día de hoy quiero expresar un saludo cordial al pueblo ecuatoriano, a los afiliados del Seguro Social. Quiero decirles que el tema a tratarse el día de hoy es un tema completamente álgido para los 3 millones de afiliados al Seguro Social y más de medio millón de jubilados del IES. El Seguro Social es la institución que posee la mayor cantidad de dinero constante y sonante de los aportes de los empleados, de los trabajadores que ingresan mensualmente por un monto del 20.6% de todo su sueldo. El IES tiene que ser la garantía para muchos de los ecuatorianos. Tiene que ser la garantía para las familias ecuatorianas, para los afiliados, trabajadores y jubilados, y sobre todo para las personas que están dependiendo de cada uno de ellos. Sería una razón tan importante a futuro formar una comisión de estudio sobre la seguridad social. Primero, determinar el monto del eventual perjuicio a la seguridad social, dinero indispensable para la vida de los jubilados. Todos los trabajadores y empleados del Ecuador, tanto del sector público como privado, en promedio aportan el 20.6% del total de sus salarios o remuneraciones.
para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí se ha señalado que en años anteriores, en sueldos y salarios del sector público, se gastaban alrededor de 9.400 millones de dólares al año. Tendríamos que ese 20.6% de los aportes representarían 1.935 millones de dólares anuales, los mismos que van al IES, y solo por concepto de trabajadores y empleados del sector público. Supongamos, a grosso modo, que es una cantidad similar a la del sector privado. Tendríamos entonces, sumando porcentajes, 3.870 millones de dólares cada año, solo por aporte de sueldos y salarios. 3.870 millones de dólares al IES entregados por todos los trabajadores y servidores públicos y privados. Si en un año habrían ingresado por 3.870 millones de dólares, en una década deberíamos haber ingresado por 38.700 millones de dólares. A 15 años, 58.070 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuánto se gastó y de qué manera? ¿Por qué nunca se han rendido las cuentas en ese monto calculado a grosso modo? Todo es un misterio. Existió el ánimo calculado de tomarse los fondos de la Seguridad Social y no rendir cuentas a sus dueños, los trabajadores y jubilados, de acuerdo al artículo 372 de la Constitución. En el IES se encuentra el mayor depósito de dinero constante y sonante en forma permanente del país. Según declaración de un anterior director del Instituto Ecuatoriano, del Banco del IES propiamente, el economista Víctor Hugo Villasís, había cálculos en el sentido que el monto de la cartera de inversiones llegaba a 20.000 millones de dólares con una rentabilidad de 1.400 millones de ingresos adicionales. Como dato comparativo y referente, se estima que el dinero que maneja y posee todo el sistema financiero del país llega a 30.000 millones de dólares. Esa es una de las razones por las que la seguridad social es motivo de codicia permanente de los grupos de poder económico y financiero del país. En segundo lugar, en base a datos de un gerente del BIES, Vinicio Troncoso, es necesario investigar el destino de un monto aproximadamente de 27.630 millones de dólares, decía. Diario El Comercio, en su edición del martes 19 de mayo del 2020, página 2, publica, en base a la entrevista al gerente general del IES, Vinicio Troncoso, que en el IES deberían haber reservas y activos de 48.000 millones de dólares. No obstante, para esa fecha, mayo del 2020, solo tenía el IES y el BIES un monto que llegaba a 20.341 millones de dólares. La diferencia es de 27.000
$639 millones que no tenían una explicación clara. ¿Dónde está ese dinero? ¿De qué forma se perdió el monto que debía tener la institución como parte de sus activos? Del monto que todavía estaba en el IES, según dicha declaración, esto es de los $20.341 millones, se advierte que 7.845 millones se llevaron los gobiernos anteriores. A cambio del dinero que se llevaban, dejaron papeles o bonos por dicho monto. Es decir, que con ese dinero de los 7.845 millones tampoco se puede contar. En otras palabras, el IES y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solo tendría realmente un monto de $12.496 millones. Esto es la cuarta parte de los 48 millones que debería existir. El artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República ordena que la Asamblea y los asambleístas son los responsables de fiscalizar. Y esa obligación constitucional es la que estamos el día de hoy cumpliendo. Estamos defendiendo los intereses sociales de los únicos y verdaderos dueños de la seguridad social. Artículo 372. Los fondos o reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Hay dos frases imperativas o prescripciones explícitas clarísimas. Los fondos y reservas del Seguro Social universal obligatorio serán propios y distintos a los del fisco. Esos fondos y reservas son propios de los trabajadores y de los jubilados, quienes antes aportaban décadas de su vida como trabajadores y empleados. Y al ser distintos de los del fisco, significa que no es dinero público ni del Estado, sino como es justo un dinero privado de los trabajadores y jubilados. Al ser los fondos del Seguro Social recursos privados, no pueden ser privatizados porque ya tienen ese carácter. Nos dicen siempre los directivos de la Cámara de Producción que debe respetarse la propiedad privada. Pues bien, den ejemplo, respeten la propiedad privada de los trabajadores y jubilados. Dejen de andar negociando la entrega, reparto, participación de dinero ajeno. No sean pícaros. Respeten el dinero de los trabajadores y jubilados y dejen que esos dineros de los verdaderos dueños manejen tanto el IES como el BIES. Como médico que laboré en esta institución durante 35 años, tengo conciencia que debo obtener el diagnóstico más preciso para salvar a esta entidad vital y fundamental
del pueblo ecuatoriano. Sobre el dinero del 40% de las pensiones jubilares retenidos al IES, debemos recordar que en anteriores ocasiones, desde hace algunos años, se perjudicó en forma muy severa. Y adicional al IES, el Estado entregaba cada año un aporte permanente del 40% por las pensiones jubilares. Esto desde los años 72. Ningún gobierno, y ni siquiera las dictaduras antipopulares, lo habían eliminado. No obstante, el martes 14 de abril del 2015, la Asamblea Nacional, con una mayoría, resuelve eliminar el 40% que corresponde a las pensiones jubilares. Eliminó dichos fondos al aprobar la denominada Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar. Por esta decisión, el IES no recibió un solo centavo por ese concepto durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. El columnista y experto económico César Augusto Sosa tiene el cálculo de este perjuicio consumado en 9,000 millones de dólares que consta en un artículo titulado El atraco de la década. El Comercio del lunes 23 de diciembre del 2019, página 8, concluye el artículo indicando que esos recursos se perdieron y se pusieron en riesgo las pensiones de los futuros jubilados y los responsables del atraco más grande de los afiliados del Seguro Social siguen en la libertad. Exijo que se investigue en forma exhaustiva. Tiene un minuto, señor asambleísta. Que han perjudicado a los afiliados del Seguro Social General y Seguro Social Campesino, a los pensionistas, a los jubilados que necesitan subsistir de mejor manera. Hoy estamos viviendo una situación crítica en las condiciones de la salud, de la atención médica en el Seguro Social. ¿Cuántos familiares, cuántos amigos han sufrido en carne propia la deficiencia en la atención médica, la falta de implementos necesarios, la falta de personal apropiado, la falta de medicamentos desde los dispensarios de atención primaria, hospitales de segundo orden y hospitales de tercer orden? Están en condiciones completamente catastróficas y por ello voy a luchar permanentemente para que esos dineros sean devueltos del 40% que debe el Estado y los millones de dólares que se han llevado del Banco del Estado haciendo caja chica del Ministerio de Finanzas. Compañeros y compañeras, dejo en consideración y en la conciencia sana de todos ustedes, compañeros asambleístas, que apoyen este exhorto, esta petición, que es una petición de todos y cada uno de los ecuatorianos. Es una petición bastante honesta y responsable para con todos los afiliados. Por ello,
compañera Guadalupe, compañeros, distinguidos asambleístas, quisiera que este exhorto pase, pero pase en un mejor destino, porque todos los ecuatorianos nos están viendo el día de hoy. Esa petición que le hace un ciudadano, médico y funcionario por muchos años de experiencia en el Seguro Social. Muchas gracias.